Bueno, creo que ya estamos por aquí. Muy buenos días. Continuamos esta mañana de nuestra jornada número 5 del Congreso Internacional de Historia de San Juan, 500 años de su fundación, que se origina desde el Asilo de Beneficencia, sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el Barrio Cultural de Vallajá, en San Juan, Puerto Rico. Quiero darle la bienvenida a Isaura Díaz, quien será la moderadora de la Mesa Patrimonio Edificado. Bienvenida, Isaura. Gracias, Hilda. Bienvenidos al Congreso Internacional de Historia de San Juan, 500 años. Hoy abrimos la jornada, como bien dijo Hilda, 5, Mesa 1, bajo el nombre de Patrimonio Edificado. Comenzamos el primer turno con el tema Fortaleza en la voz del arquitecto Pablo Ojeda. El arquitecto Pablo Ojeda, O'Neill, obtuvo una maestría en arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y realizó un posgrado en el conservatorio en conservación de patrimonio de Architecture Association School of Architecture en Londres, Inglaterra. Es fellow de la American Academy en Roma. Actualmente es director del programa de Patrimonio Histórico Edificado del Instituto de Cultura Puertorriqueño. Arquitecto Ojeda, tiene usted la palabra en el día de hoy. Muy buenos días a todos los que se han unido hoy y en los pasados días a este congreso tan importante. Me siento honrado por la invitación que me hicieron. Para comenzar rápidamente, vamos a conectarnos ya de una vez a nuestra presentación. Buscando unos temas para contribuir para este congreso, la doctora Carmen Alicia Morales y yo estuvimos dialogando diversos temas. Pero por la relación que he tenido en los últimos años con procesos de restauración en la fortaleza, sobre todo en la escalera de estado de la fortaleza, pues me pidió y me sugirió que por qué no hablaba de la fortaleza. Cuando se le pide a uno un tema como este, de un edificio tan icónico como lo es la fortaleza o el Palacio de Santa Catalina, hay muchísimas dificultades en qué decir de eso, ¿verdad? Se puede decir todo y se puede decir nada. Pues finalmente, dentro de todo ese proceso de escoger qué es lo que verdaderamente me gustaría comunicarle a todos los presentes, es que la fortaleza, y esta es la teoría que vamos a estar en esta travesía isleña, la fortaleza es el hilo conector histórico de nosotros. La fortaleza existe desde que se muda la ciudad de Caparra a la isleta y nos ha acompañado a lo largo de todos nuestros derroteros como país. Por lo tanto, no es que voy a hablar de la arquitectura necesariamente, hay excelentes publicaciones sobre la fortaleza. Me viene a la mente los trabajos de la doctora María Los Ángeles Castro y otros que han estudiado a fondo la arquitectura de la fortaleza, pero a mí me gustaría esa dimensión de por qué nuestro patrimonio se vuelve icónico, porque al final son temas que se relacionan muchísimo a lo que somos como país o como sociedad. La fortaleza se construye comenzando en 1532 a 1540 como un primer esfuerzo de defensa de los aborígenes, los indios que estaban, los ataques, y poder establecer una plaza fuerte similar a la misma intención de Caparra en 1509. Se habla mucho de Santa Catalina como ese nombre, ¿no? La fortaleza de Santa Catalina originalmente. Perdón, no sabemos a ciencia cierta de dónde sale esta advocación, pero sí sabemos que hubo una ermita incluso dedicada a Santa Catalina de Alejandría, y de hecho los padres dominicos que llegan muy al principio con la fundación de la ciudad de San Juan a la isleta
también la tenían incluida dentro de su advocación. Por lo tanto, el tema de Santa Catalina comienza justamente cuando ya la fortaleza se construye como un esfuerzo medieval tardío. Es decir, que lo que vamos a ver cuando visitamos lo que hoy es la fortaleza o el Palacio de Santa Catalina en su parte originaria, es una estructura medieval compuesta por dos torres circulares, unos muros que interconectan todo hacia la bahía y hacia lo que hubiera sido la futura ciudad, un muro de tapiaría cerrando ese recinto y creando un patio interior. Ese es el primer esfuerzo que hay al construir la fortaleza. La fortaleza desde el inicio no estuvo bien localizada como defensa, ya que estuvo establecida ya dentro del fondadero de la bahía y fue víctima de todos aquellos ataques de los ingleses, de los holandeses, fue quemada, es decir, que no funcionaba muy bien como defensa de la plaza. Es por ello que luego del siglo XVII y XVIII se comienzan los increíbles proyectos de los hermanos Antonelli, de la familia Antonelli, padre e hijo, no solamente en Puerto Rico, sino en Hispanoamérica, de las defensas. Y nosotros orgullosamente tenemos uno de los ejemplos de fortificación más impresionantes que hay. Nosotros tenemos un morro en una topografía increíble, tenemos esa boca de la bahía, una bahía donde ya sabemos que es extraordinaria, entran hasta los mismos cruceros modernos, es decir que es un sitio ideal entre un mar y una bahía, un poco recuerda a Cádiz, donde tenemos un proyecto de fortificación paralelo a la existencia de la fortaleza. La fortaleza luego se convierte en aquel asiento de los capitanes generales, se convierte en un sitio de administración y a lo largo de todo ese siglo XVI, XVII y XVIII, las quejas eran continuas sobre qué pasaba con las facilidades de este sitio que se supone que hubiera sido confortable y demás. Aquí vemos una foto aérea de la Plaza de San Juan y vemos en el círculo rojo la localización de la fortaleza y vemos que ya por su localización ya está dentro del fondadero de la bahía, por lo tanto no era muy eficiente como defensa de algún invasor. La fortaleza siguió en ese caos, en esa crisis, muy paralelo a lo que pasaba con Puerto Rico como plaza fuerte militar. Realmente un puesto de reposo, un puesto de intercambio simplemente militar, de Europa hacia México, luego ya a Sudamérica, y en situaciones bastante precarias a lo largo de estos siglos. Las crónicas lo dicen, ¿verdad? A pesar de que había un tema de intercambio comercial y demás, pero realmente la plaza se convirtió en una plaza fuerte militar donde la ciudadanía estaba absolutamente supeditada a ello y por lo tanto no tenía ni la riqueza en su momento ni las intenciones para comenzar a un proceso como por ejemplo lo podemos ver en Santo Domingo o en La Habana, como ya una ciudad que apuntaba a un asentamiento mucho más cívico con distintos servicios y demás. No es hasta la época de Isabel II que podemos llamar esto la travesía hacia el progreso. Y van a ver que repito mucho la palabra travesía, porque eso es lo que ha pasado con la fortaleza. La fortaleza ha sido un evento de travesías que va acompañando mano a mano a Puerto Rico en todos sus momentos históricos. Pues bien, hablando de Isabel II, llegan estos vientos de progreso, de habilitar la ciudad de San Juan de toda una serie de servicios que no existían hasta ese momento, tales como el asilo de beneficencia, lo que es el cuartel de Vallajá, lo que hoy en día es la Escuela de Artes Plásticas, antes era el manicomio,
etcétera. Y también de habilitar la isla completa con proyectos civiles que hicieran posible un progreso económico para la isla que hasta ese entonces no se le había dado. El viejo San Juan como plaza militar es una cosa y el resto de la isla se comportó de otra, ¿verdad? Sabemos Ponce, una ciudad de puerto, cómo las ideas entraron a través del puerto y cómo Ponce se conformó de otra manera. Mientras eso ocurría en San Juan, estábamos todavía bajo ese fuerte acervo militar y control militar, que entonces los proyectos de innovación arquitectónica, de novedad y servicio se circunscribieron a grandes obras gubernamentales y sí a un crecimiento en el lado de la arquitectura doméstica debido a ese mismo progreso, pero circunscrito dentro de las murallas. Los militares peleaban constantemente con la población en el tema de las murallas y el hacinamiento, que eso es otro tema. Pues bien, aquí tenemos un primer proyecto que se ejecuta por Santiago Cortijo, este capitán general que llega a San Juan y diseña lo que sería ese upgrade, ese mejoramiento de las facilidades de la fortaleza, que era el sitio donde se recibía, el sitio administrativo, el sitio donde se supone que se demostrara el estado del territorio. Por lo tanto, vemos que construye y diseña detrás de lo que eran las murallas originales medievales del siglo XVI, un palacete o un palacio, como se le llegó a decir. Nosotros contamos con una acuarela original de la época y vemos las intenciones, por ejemplo, del diseño arquitectónico. Vemos que es una fachada ahora a la ciudad. Originalmente la fortaleza miraba a la bahía como defensa, ahora está mirando cívicamente, un gesto cívico urbano con su arquitectura neoclásica a la ciudad. Así que este proyecto realmente impulsa, ¿verdad?, una imagen de la ciudad de San Juan como ya un centro que está ligado y conectado a toda una serie de influencias y corrientes europeas, sobre todo este clasicismo tardío del siglo XIX. Tenemos esa acuarela, se construye tal cual esa acuarela y vemos, por ejemplo, que en el centro hay lo que llamaríamos un palio ceremonial. Eso es unos toldos de lonas trabajados, y es lo que marca, ¿verdad?, ese centro, ese eje donde se estaría de pie ahí el administrador de la ciudad, en este caso el capitán general. Es decir, que se crea también un protocolo hacia la ciudadanía. La fortaleza ahora le está hablando como Palacio de Santa Catalina a la ciudad. Y es interesante porque este personaje de Santiago Cortijo aparentemente estuvo en Madrid, estuvo en la época que se está construyendo parte del Palacio Real, y vemos unas influencias y unos estilos que se importan, ¿verdad? Y que hace parte en otra escala, por supuesto, a lo que va a ser eventualmente la fachada de la fortaleza. Estos son unos planos, los únicos que existen y no son los originales, son unos planos para unas reparaciones, pero ya vemos, por ejemplo, en la parte central aquí ese hueco impresionante vertical que es la escalera de estado. Y quiero pararme un momentito a decir que las crónicas del momento, cuando Santiago Cortijo estaba haciendo este tipo de trabajo, no solamente hizo todo y diseñó todos estos edificios emblemáticos en el viejo San Juan, sino que también se dedicó a puentes, a reglamentos, los primeros reglamentos de bomberos, los primeros reglamentos urbanísticos en Mayagüez, etcétera. Hizo una labor impresionante civil y murió a los 42 años en San Juan. Es decir, que eso debió haber sido una vida frenética para su momento. Pero entre ellos se decía que él se trepaba en los andamios de la fortaleza a dibujar en las paredes. En un proyecto de restauración que se hizo en el 2015 de la escalera de estado, al cual yo dirigí,
tuvimos la oportunidad de confirmar que efectivamente en las paredes había primero un dibujo a escala, que es lo que están viendo a mano derecha, a escala a la que era, insinuando el estilo y demás. Y aparentemente podríamos decir que si la crónica era que él se trepaba en los muros a dibujar, posiblemente estos trazos sean de Santiago Cortijo, que es algo interesante. Esta es la escalera de estado. Obviamente teníamos que decir, estamos progresando, estamos a lo último en los estilos. El estilo es ecléctico, hay temas europeos, hay temas incluso mozárabes, mudéjares, y culmina con una gran cúpula llena de trofeos, ¿verdad? Esta es la manera en que nosotros encontramos la escalera cuando empezamos su restauración, pero las crónicas nos decían que la escalera fue de tal impacto en la población porque era exuberante, había mucho oro, había mucho color, y para un Puerto Rico y un San Juan que estaba acostumbrado a todo este tema parco, militar, pues obviamente esta escalera debió haber sido un tema de conversación, pero también incluso de comentarios de las personas que escribieron crónicas del día de su inauguración. Nos dimos a la tarea de recuperar y llegar a las pigmentaciones originales de 1845 en adelante, y logramos hacerlo. Luego les diré por qué. La había sido pintado con pintura sintética por años, etcétera, y lo que pretendíamos era recuperar y llegar a esa capa original para constatar eso que la crónica decía, que tenía muchísimos colores, había dorados, había unas expresiones, ¿verdad?, de pintura que no se había visto antes en San Juan. Luego seguimos laborando, limpiando y consolidando esto hasta que logramos recuperar el esquema original de Santiago Cortijo, y esta es la apariencia actual de la escalera. La fortaleza ha sido dibujada, fotografiada a lo largo de todo su tiempo. ¿Por qué? Pues porque siguió siendo ese centro administrativo y de poder en Puerto Rico. Aquí vemos una vista aérea donde se ve el proyecto de Santiago Cortijo frente al proyecto medieval inicial. Si ven, la muralla esconde prácticamente la mitad de la altura de esas torres que antes llegaban hasta el agua. Por fin, desde 1850 y pico, 80 y pico, la población estaba pidiendo derribar las murallas de tierra para expandir la ciudad. El hacinamiento era tremendo. Y por fin, en 1897 se hace eso. Hay una gran fiesta en la ciudad, están los aguadores, están las damas de sociedad. Es decir, que se trata de que la ciudad y sus ciudadanos querían respirar. Sin embargo, no se respiró profundo. La travesía comenzó hacia algo insólito, que fue el conflicto de 1898, donde entonces Puerto Rico, basado en el Tratado de París que firma España y los Estados Unidos, es cedido a Estados Unidos, y tenemos entonces una nueva etapa con ello. El Palacio de Santa Catalina se viste del nuevo régimen, es decir, vuelve a ser un icono, un punto donde el nuevo visitante, invasor, como lo quieran llamar, el nuevo régimen, dice: aquí estoy yo, y esto es la sede de ese nuevo sistema. Esa fachada de otros tiempos, ¿verdad?, de Santiago Cortijo, empieza a albergar estos nuevos administradores, y sabemos ya que acompaña la fortaleza estos procesos que fueron bastante traumáticos a partir de 1898. Los nuevos moradores, y le digo la época blanca, la travesía blanca, porque una de las primeras cosas que hicieron los militares norteamericanos cuando llegan a ocupar la fortaleza, ocupar Vallajá, ocupar todos estos espacios que eran militares, por cierto, españoles, era darle una capa blanca sobre todo, ¿verdad? Eliminando algunos de los símbolos, eliminando la pigmentación de los trofeos, etcétera, para establecer que ellos son el nuevo
el nuevo rigor, el nuevo régimen. Aquí vemos a Blanton Winship en la escalera de la fortaleza y ven que todo absolutamente, prácticamente está pintado en blanco. Esa capa de cal original es la que luego nos permitió en la restauración recuperar todas esas pinturas que estaban ahí atrapadas, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues, fue beneficioso. Pero es que también Puerto Rico tenía una serie de travesías como la que estoy enseñando, la filmación de la identidad nacional, ¿verdad? Un tema como la masacre de Ponce que crea un impacto tremendo en las relaciones y cómo Estados Unidos iba a manejar de ahí en adelante a esta colonia, a este territorio adquirido, y cómo si no hubiera sido por esta fotografía, la historia oficial hubiera sido otra. Y en eso la fortaleza también nos acompañó. Hay unos primeros intentos donde entonces, compensando ese tipo de situación política, con Jesús T. Piñero, el primer gobernador designado, empieza a haber esa transformación de Puerto Rico, que no se sabía muy bien hacia dónde iba, pero que sí había la intención de normalizar un estado que había estado por 40 y pico de años en unos procesos bastante críticos, y la fortaleza sigue siendo ese lugar donde se discute todo esto y donde Jesús T. Piñero pues empieza a obrar. El reclamo del pan nuestro penetraba a través de las celosías de la fortaleza desde todos los rincones isleños. Y eso se refleja luego en esa travesía hacia una modernidad, ¿verdad? Tuvimos ese enfoque hacia la modernidad, una nueva arquitectura, una nueva manera de ver Puerto Rico. Nos queríamos proyectar de otra manera y todos sabemos ya, ¿verdad? Lo que hubo. Pero sí también hubo entonces otra crisis política que también llegó hasta los mismos pies de la fortaleza cuando el tiroteo de los nacionalistas frente a la fortaleza y también en la Casa Blair y en el Congreso de Estados Unidos. Es decir, que la fortaleza sigue siendo ese tema, ¿no? Y debido a ese atentado es que le ponen un portón. Este no es el portón original, este es un portón hecho en los años 90, portón original para proteger esa fachada porque tuvo un acceso directo a la fachada de fortaleza. La travesía de un naufragio que no fue, y tengo que mencionarlo si me permite la moderadora, porque estamos celebrando los 100 años del nacimiento de don Ricardo Alegría y los 65 años del Instituto de Cultura. Y digo que es una travesía de un naufragio que no fue porque estuvimos a punto de perder la zona histórica de San Juan. Y si no es por él y por su empeño y porque funda el Instituto de Cultura, hoy no estaríamos disfrutando esto, y tengo que hacer ese comentario porque es parte de lo que es la fortaleza también incluso. Después están los nuevos tiempos. Se mira al futuro desde la antigua ciudad y sus ciudadanos le reclaman a la fortaleza por justicia. Casi que ya hablamos de fortaleza como un ente que habla, un ente que nos responde, un ente que le tenemos que piquetear al frente. Y esa fachada decimonónica entonces se convierte en ese hito importante que es esencialmente este ícono, que es lo que nos está constantemente, ¿verdad?, trayendo a la luz lo que ha sido nuestra historia. Pero concluyo diciendo, pero es que siempre, hasta en la calma, la fortaleza mira a la ciudad expectante de la siguiente travesía para los próximos 500 años. Así que yo quiero que vean que la fortaleza es el hilo conector histórico como ícono en nuestra historia de país, además de ser un ícono arquitectónico. Muchas gracias. Excelente ponencia, felicito mucho al arquitecto Ojeda, gracias, gracias. Más adelante podemos comentar todas las preguntas. En este momento, la temática que nos compete es el agua de San Juan y la presenta la profesora Natasha Rivera. Natasha Rivera actualmente termina el doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Egresada de la Escuela Graduada de Planificación con especial interés en Recursos Naturales y Medio Ambiente y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico.
Actualmente se desempeña como profesora de Historia del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico. Forma parte del programa de Ríos Patrimoniales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, como parte del esfuerzo para la designación del Río Grande de Manatí como un río patrimonial. Continuamos. En este momento le invitamos a la profesora Rivera que tome la palabra. Natacha, perdóname, estás en mute. Ahora sí. Bueno, muy buenos días. Me siento muy honrada y agradecida de la invitación que me hiciese Carmen Alicia. Un saludo al resto de los presentadores. En la actualidad no soy profesora del Departamento de Historia. Estoy trabajando en los proyectos de recuperación a largo plazo con los municipios. Pero he titulado la presentación, y disculpen un momento. He titulado la presentación acercamiento inicial sobre la conducción de las aguas llovedizas en el barrio La Marina durante el siglo XIX. El agua ha delineado el desarrollo de la ciudad. Su disponibilidad fue el principal atractivo antes del desarrollo y establecimiento de técnicas noveles para su traslado a las comunidades, desafiando las particularidades topográficas. Por ejemplo, el uso de sistemas por gravedad sacaron ventaja de las condiciones físicas del territorio. Sin embargo, la conducción del agua en las ciudades no se limita a redirigir, a contener las corrientes de agua de los ríos, quebradas, fuentes y pozos para el consumo. Hay otros aspectos concernientes a la distribución del agua, como el manejo de las escorrentías fluviales. Desde la antigüedad, en las ciudades, además de tomar en cuenta cómo y de dónde obtener el agua, la forma de cómo conducir las aguas superficiales fue materia de estudio, que desembocó en diseños hídricos para su domesticación. Desde acequias, arquetas, cañerías y alcantarillados fueron creados para ese fin, siendo estos restos materiales las fuentes primarias de todo interesado en el estudio de la hidrología urbana, que tiene varias vertientes de análisis desde la ingeniería, la planificación, la arquitectura, entre otras disciplinas. Así que la lluvia como corriente superficial y el funcionamiento de las estructuras hidráulicas construidas son el principal interés de esta investigación. La topografía en la isleta de San Juan determinó el trayecto de las escorrentías superficiales, siendo el recipiente del líquido en su mayoría la laguna y el humedal de La Puntilla en el barrio Marina y consecuentemente en la bahía de San Juan. Estas aguas convertidas en ríos repentinos afectaron no solo el estado de las calles y caminos, la actividad económica, la salud, la cotidianidad en las áreas bajas, sino también tuvo implicaciones ambientales en la bahía de San Juan. Ya para 1889 se dio paso al ahondamiento y limpieza de la bahía por la Junta de Obras del Puerto de San Juan, con un volumen de 517.129 metros cúbicos, y varios dragados se repetirán durante el siglo XX. La mirada de los holandeses a través de la vista desde la bahía durante el 1625 nos muestra una isleta con gran cantidad de árboles y espacios verdes. El mismo patrón continuará durante el siglo XVIII, donde los alrededores de la cuadrícula continúan cubiertos de espacios verdes en el plano del puerto de San Juan de Puerto Rico. Los espacios verdes, junto a la presencia arbórea, funcionan como válvulas de escape ante las escorrentías fluviales, y máxime en un espacio que carece de ríos y quebradas como es la isleta. Así que estos espacios en tierra, además de la laguna y el humedal que actúan como charcas de retención, fungieron como filtros naturales que junto a los manglares manejaron y controlaron en alguna medida la deposición de sedimentos y contaminantes a la bahía de San Juan, así como el flujo de agua que afectaba las calles, como fue el caso del barrio Extramuros, La Marina. También hay que añadir la función de los aljibes como grandes retenedores del agua de lluvia, lo que sin duda disminuyó la cantidad que discurría por unas calles en tierra que luego serían empedradas y adoquinadas. La doble función de los aljibes, por un lado un espacio de almacenamiento
para el abastecimiento, por otro lado, como amortiguador de la cantidad de agua de escorrentía en las calles citadinas, concluirá con la llegada del acueducto en el 1899. Y esta última función que le atribuyo no forma parte de la conceptualización de las cisternas como receptoras del líquido. Es válido pensar que funcionando los aljibes del Castillo San Felipe del Morro con una capacidad de 217.000 galones, el cuartel de infantería de Vallajá con una capacidad de 670.000 galones y el Castillo San Cristóbal con una capacidad de 800.000 galones de aguas llovedizas, además del resto de cientos de aljibes que estaban en función, esa retención serviría no tan solo para el abastecimiento, sino también como manejo de la escorrentía, lo que sin duda requiere un estudio más profundo. De hecho, el arquitecto Arturo Guerra diseñaría el sistema de alcantarillado de la Marina tomando en consideración la cantidad de agua que sería almacenada por los aljibes de las casas, lo cual ayudaría a que el sistema manejara el líquido satisfactoriamente. Pero creo que aumentaron considerablemente las aguas que llegarían a la Marina una vez se representa al aljibe como la forma antigua para obtener el líquido, como gestor de enfermedades, frente a las cañerías que traerían por gravedad el agua a través del grifo. E inclusive hubo propuestas para prohibirlos y cegarlos y así asegurar la clientela. Lo que sugiere hacer un inventario de las casas con aljibes, la capacidad de los aljibes domésticos y sumarlos con los institucionales para calcular un promedio de la capacidad de retención del agua en la ciudad junto a los datos climatológicos que puedan estar disponibles. Durante el siglo XVIII no se había desarrollado el barrio La Marina, así que no se habían impermeabilizado los terrenos que hasta el momento representaban el espacio de mayor drenaje y contención en las escorrentías de la zona sur. La Marina, un espacio cenagoso que a partir de 1849 sufrió una gran transformación física, social y ambiental. Una vez desarrollado el barrio, urgieron alternativas para el manejo de las escorrentías pluviales como el sistema de desagüe y la nivelación de las calles, en un espacio que ya no contaba con sus áreas de drenaje natural, como el humedal, y que cada vez más exigía la eliminación de sus espacios verdes ante la necesidad de la infraestructura portuaria del barrio industrial. El barrio de la Marina fue seleccionado como caso de estudio por ser uno de los últimos espacios por donde discurrían las aguas que terminarían en el área sur de la bahía. Es de interés indagar cómo ese sector extramuros, que no tuvo al mismo tiempo las intervenciones intramuros en el manejo de las escorrentías fluviales, entiéndase las leyes y ordenanzas de policía urbana, puestas en vigor en el 1783, se vio afectado por el discurrir de las aguas. ¿Cómo manejaron y solucionaron el problema de las aguas de escorrentía? El ambiente en el barrio de la Marina ante la problemática del pobre manejo de las escorrentías fluviales había exacerbado a los vecinos del barrio. Ante las continuas quejas y los problemas de acceso a la zona industrial, el municipio fue delineando varias alternativas para resolver la situación, desde medidas temporales hasta proyectos que desembocarían en la construcción de la alcantarilla maestra y las secundarias en el sector extramuros. En el 1877, el caballero concejal Manuel Cañals instaba al arquitecto municipal que estudiara la importante cuestión de dar el necesario desagüe a las calles de la Marina para remediar en lo posible los males que aquejaban al vecindario, enfatizando que el problema que enfrentaban no solo perjudicaba a los residentes inmediatos, sino también a toda la población con las grandes charcas que se formaban en el barrio y las humedades cercanas a las casas. Cañals recomendó el proyecto de desagüe de las aguas acumuladas como la manera adecuada para prevenir condiciones higiénicas que desarrollasen enfermedades epidémicas que pudieran propagarse al resto de la población y crearan un grave problema de salubridad pública. En respuesta, el arquitecto municipal Tulio Larrínaga presentó el proyecto de desagüe y afirmación de las calles de la Marina en el 1878. Este proyecto tuvo como objetivo hacer el desagüe en las calles y establecer un afirmado de macadam. El barrio padecía condiciones sanitarias por el mal estado de sus calles, debido a la falta de desagüe y a la pobre nivelación de las calles. Las aguas pluviales se almacenaban, formándose baches, aguas estancadas, que producían emanaciones pútridas en perjuicio de la salud de los residentes. Además del problema de salubridad pública, la carencia del manejo y conducción de la escorrentía pluvial perjudicaba el tránsito por las calles de la Marina,
calles que no solamente servían a los residentes, sino también a las instalaciones militares y portuarias. Como parte de la propuesta para la corrección de los problemas identificados, se propuso la nivelación del terreno. Y es que las aguas se quedaban estancadas por la poca altura del terreno. Es en esos lugares que proponen establecer algunos trozos de alcantarillado. Sin embargo, los altos costos del proyecto hizo que no pudiesen corregirse las grandes distancias horizontales de poca pendiente y se limitara a un trozo de 150 metros que fueron considerados como indispensables en varias calles. El proyecto tuvo como objetivo dar una mayor pendiente a los desagües de la calle Infanta Luisa, La Nueva y una parte de Isabel II. El barrio ya se había comenzado a rellenar para ese periodo, por tanto el nivel de las calles se iba elevando cada vez más. Como resultado, el piso de muchas de las casas estaba por debajo del nivel original. Por ejemplo, el depósito mercantil quedó por debajo del nivel habitual, provocando que haya quedado inutilizada la puerta posterior con el agravante de la humedad. La solución contemplada en el proyecto fue desarrollar terraplenes, levantar el suelo. Sin embargo, según la Jefatura de Obras Públicas, esa solución para unas calles solamente perjudicaría al vecindario, con una mayor insalubridad por la humedad en los pisos y la pobre ventilación. El levantamiento del suelo también disminuiría la zona edificable en el sentido vertical y aumentaría la dificultad de establecer edificios de importancia en el barrio. Por ello, entonces proponen desmontar y no terraplenar. Este proyecto, que pasará por varias manos desde Larrínaga, Guerra, y que terminará siendo modificado por el arquitecto Cobreros en el 80, se extenderá y la lucha por llevar a cabo el proyecto de desagüe de las calles de la Marina va a ser retomado para el 1894 nuevamente por Arturo Guerra. Pero en ese intervalo, los vecinos siguieron padeciendo serios inconvenientes. Cercana a la fecha de la inauguración, en el 1891, de los baños de mar localizados al sur de la batería de Santo Toribio en la Puntilla, el señor José Cánovas le suplicaba al alcalde que pusiera en condiciones de viabilidad y aseo las calles que conducían a los baños públicos por su mal estado. En respuesta, las calles de la Puntilla y Santo Toribio fueron limpiadas y se procedió a vigilar a los vecinos para que no arrojasen basura. La limpieza de las calles en ese sector era un trabajo urgente y necesario que procuraban hacer antes de que entraran las lluvias. Pero las medidas temporales del celador no eran suficientes, se requerían medidas correctivas ante la poca pendiente de las calles, lo que generaba la acumulación de las aguas en las calles en tierra. Al secarse los enormes baches, se producía un mal olor que según ellos repercutía en enfermedades entre las familias. Un año más tarde, en el 92, el celador se las ingeniaba para evitar las enfermedades y propuso limpiar los hoyos una vez por semana, sanearlos con calería o cisco de carbón de la fábrica de gas, procedimiento que les había dado buen resultado. Al mismo tiempo, propuso la construcción de un caño que cruzara la calle del Presidio y el solar del Arsenal para llegar al mar, y así evitar las miasmas que emanaban de las aguas estancadas. La mención de las miasmas es importante porque indica que en ese periodo la isla se regía bajo la teoría miasmática, que estipulaba que los olores desagradables eran la causa de las enfermedades, mientras, por ejemplo, en Barcelona la habían superado y para el mismo tiempo habían adoptado el paradigma microbiológico, el cual propone que los microorganismos son las causas de las enfermedades. En las postrimerías del siglo XIX, la isleta de San Juan contaba con la infraestructura básica para la conducción de sus aguas de forma subterránea, a través de alcantarillas maestras. Ya para el 1894 se habían construido varias de estas alcantarillas, en su mayoría en el sector intramuros. Sin embargo, quedaban trayectos incompletos, como la red de alcantarillas entre la calle Luna y los barrios de La Carbonera y La Marina. Para ello, el municipio comienza a conceptualizar la construcción de las alcantarillas secundarias para que enlazaran con las maestras y así completar la red de alcantarillas necesarias para el manejo de las aguas en la isleta. Tal empresa estuvo a cargo del ingeniero Arturo Guerra. El arquitecto municipal redacta el proyecto de construcción de alcantarillas, aceras y afirmados en las calles del barrio La Marina, sitio denominado La Puntilla, en el 1894, año en que se habían construido ya algunas de las estructuras
del acueducto de San Juan en Río Piedras, y la isleta seguía a la espera de la terminación de una obra que se había planificado desde mediados del siglo XIX, el acueducto. El proyecto de guerra tomará en cuenta los planes de construcción del acueducto, siendo entonces una obra coordinada conceptualmente, que no caducaría la eficiencia del sistema de desagües que se diseñará previo a la finalización del hoy antiguo acueducto. Por ejemplo, diseñó las alcantarillas para que atendieran el problema del pobre desagüe que aquejaba la Marina, pero además con la capacidad de manejar los líquidos procedentes de los inodoros, las cocinas y los baños una vez se construyera el acueducto. Fueron muchos los aspectos a considerarse a la hora del diseño de las alcantarillas, desde alcantarillas circulares de 35 centímetros de diámetro interior para facilitar la conducción en calles de menos pendientes. La dimensión incorrecta desembocaría en un aumento en los costos de construcción y de mantenimiento, puesto que haría falta mucho más agua para anegarlas y así poder limpiarlas y ventilarlas. La incorporación de registros, por ejemplo, para poder inspeccionar el interior de las alcantarillas, entre otros factores. Otro de los problemas que atendió el proyecto fue el desagüe a la bahía. La alcantarilla militar, como las de San Justo, La Cruz y Tetuán, descargaban a la bahía por los muelles del este. Eso cambiará y se propondrá desaguar al mar en un sentido sureste, lo que facilitaría que el viento arrastrara hacia la parte más alta de la ciudad los gases de las alcantarillas, aspecto determinado por las observaciones meteorológicas practicadas por la Jefatura de Obras Públicas. Por ello se propone la construcción de la alcantarilla de la calle Comercio frente al llamado Caño de la Tanca y al del Paseo de la Princesa para que desemboquen al mar a 175 metros en el canal de entrada de la bahía, lo que entonces alejaría las descargas del cuerpo de agua. Esa nueva alcantarilla maestra se extendería desde el Paseo de la Princesa hasta donde la Junta de Obras Públicas proponía ganar terreno. El proyecto de desagüe no solo nos da una oportunidad de identificar el trayecto de conducción de las aguas llovedizas, sino también de conocer la función de cada pieza que compone el sistema del alcantarillado y además las bondades de los materiales utilizados para su construcción. Voy a mencionar algunos de los componentes del sistema. Por ejemplo, la función del registro fue tener un acceso para inspeccionar el interior de las alcantarillas y poder limpiarlas. Se utilizaba el agua de mar en lo que se construía el acueducto, se localizaban en el centro de las calles sobre las alcantarillas y a una distancia de 50 a 70 metros, y así podían entonces renovarse constantemente el aire contenido para evitar la acumulación de los gases. En el caso de los sumideros, recogían las aguas de lluvia en las esquinas de las calles y acometían a las alcantarillas por caños circulares, mientras el empedrado de las calles con adoquines se propuso de forma alomada en el centro con pendientes transversales, como se hizo en la San Justo, sobre base de arena. Los arroyos, mientras tanto, se colocarían en 3 hileras consecutivas paralelas en sentido longitudinal. La alcantarilla maestra a ser construida sería la última obra del Plan General del Alcantarillado y se recomendó para las aguas sanitarias. Se construiría la mitad inferior con hormigón hidráulico, la bóveda de ladrillo cubierta con hormigón hidráulico asentada en mortero de cemento. Lo que se propone es que la alcantarilla maestra que desembocaba en el muelle del este desaguara en el canal de entrada de la bahía y así las materias fecales se moverían hacia el oeste. Alcantarilla que debía construirse una vez construido el acueducto. Para guerra, los diseños de estos sistemas de alcantarillado, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, sirvieron de modelo al proyecto presentado. Sin embargo, el proyecto será enmendado por Arturo Canals y resta comparar esas enmiendas de lo construido. El objetivo de la investigación fue revisitar fuentes que han servido a muchos historiadores para narrar el proceso de urbanización en los sectores extramuros. Pero como decía Fernando Pico, cada generación necesita narrar de nuevo a Puerto Rico. En mi caso, deseo hacerlo desde la mirada de la historia ambiental, lo que da pie a otros cuestionamientos y acercamientos. El estudio de cómo se ideó la conducción de las corrientes superficiales hacia el mar, hacia la bahía, de qué forma, con qué herramientas y desde cuándo puede explicar los cambios físicos y naturales en ambos cuerpos de agua.
Identificar la técnica empleada, los materiales, sirve de referente para comparar con otros sistemas de conducción construidos para el mismo periodo. El estudio de los proyectos desarrollados por el municipio durante el siglo XIX para manejar el problema de las aguas de escorrentía en la marina ha develado no solo el valor patrimonial natural, en este caso la bahía, sino también un patrimonio histórico edificado un tanto relegado, en este caso subterráneo. Tanto las quejas de los vecinos y comerciantes como las propuestas municipales dieron paso a la representación del agua en este periodo y a la tecnología para desaguar las corrientes impertinentes. Los documentos estudiados describen la infraestructura hidrológica e hidráulica a tal nivel que facilitaría la rehabilitación o restauración de la infraestructura existente, por lo que la investigación no solo busca conocer cómo se manejaron las corrientes superficiales y la tecnología empleada, sino servir al conocimiento de los restauradores en esta materia. La información no solo sirve para narrar, sirve también para guiar. No puede haber una historia urbana sin la historia del agua en la ciudad, y la historia de ambas no estaría completa si no estudiamos el contexto social y ecológico. Así que hay que cambiar esa mirada tradicional que le hemos otorgado al agua como corrientes impertinentes, corrientes sucias y pútridas. Debemos devolverle el lugar que le corresponde en la historia de la ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Rivera. Muy ilustrativa su ponencia y le deseamos el mayor de los éxitos en la conclusión de sus estudios doctorales. Continuando con las presentaciones del día, de la voz del profesor Alexis Vázquez Ortiz, recibimos el tema El Lazareto. Muy buenos días, gracias. Yo soy Alexis Vázquez Ortiz, pero soy señora. Ay, disculpe, perdonen, pues déjeme hacer la introducción nuevamente, continuando con las presentaciones de la voz de la señora Alexis o profesora Vázquez. Tenemos el tema de hoy. El Lazareto. Alexis Vázquez Ortiz posee una maestría en estudios puertorriqueños con especialidad en historia y literatura del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Su tesis de maestría es La institución del Lazareto en el siglo XIX, historia de su establecimiento en la isla de Cabras. Dirigió en el Instituto de Cultura Puertorriqueña la Oficina de Información y Prensa. En la actualidad es miembro de la Junta de Directores de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y pertenece al Círculo de Lectores de San Germán. Proceda con su ponencia, profesora Vázquez. Buenos días. Agradezco a la Asociación de Historia del Viejo San Juan y a los organizadores de este congreso por la invitación cursada. Vamos a hablar de la historia del Lazareto Municipal creado en el Ayuntamiento de San Juan, y haremos primero un breve recuento del siglo XIX en Puerto Rico. En el siglo XIX, España estaba involucrada en las guerras napoleónicas y las revoluciones de sus colonias hispanoamericanas, lo que dificultaba que se prestara atención a los males económicos, sociales y políticos de la isla. Puerto Rico se encontraba sumido en un estado de abatimiento y miseria. La mayoría de la población vivía en zonas rural, dispersa y aislada. Las restricciones políticas económicas de España y las dificultades en las vías de comunicación impedían un desarrollo comercial. La isla necesitaba flujo de capital, mano de obra y conocimientos técnicos. Aunque a fines del siglo XVIII se habían anunciado unas reformas económicas, estas tuvieron que esperar hasta 1815 con la cédula. El puerto de San Juan era el único a ser habilitado en la isla. Ejercía un monopolio que hacía difícil el embarque de los frutos a zonas distantes por la falta de vías de comunicación terrestre. Había más dificultad en llegar de Arroyo a San Juan que de Arroyo a San Tomás. El hecho de que el comercio estuviese concentrado en San Juan facilitaba que el gobierno superior realizara sin mayores contratiempos las visitas sanitarias a las embarcaciones. El propósito de estas visitas era detectar cualquier enfermedad epidémica
evitar el contagio, lo que se lograba aislando la embarcación, la carga mercancía y a los pasajeros. Dicho aislamiento se conoce con el nombre de cuarentena y el sitio donde se llevaba a cabo era un lazareto. Al momento en Puerto Rico no había un establecimiento para tales fines. El gobierno superior y el Cabildo de San Juan mostraban genuina preocupación por sistematizar las visitas sanitarias a las embarcaciones en el puerto. España acostumbraba a enviar con regularidad circulares, medidas preventivas para la prevención de las enfermedades epidémicas. Los pueblos de la isla informan constantemente al gobierno superior de cualquier brote epidémico en su jurisdicción. Sin embargo, poco podían las autoridades contra las enfermedades epidémicas si no se controlaba el contrabando favorecido ante la incomunicación de San Juan con el resto de la isla. Los piratas llevaban su mercancía al puerto de San Tomás, donde se vendían a muy bajos precios y desde donde se traían a Puerto Rico. El gobierno superior crea la Junta Superior de Sanidad. Su misión era adoptar medidas preventivas ante la posible llegada de brotes epidémicos en buques procedentes de países contagiados. Toman medidas como despedir todo buque que provenga de un país con contagio, previniendo su entrada al puerto de San Juan, así como ordenando la observancia de dicho buque por un periodo de 48 horas a 40 días. Incluso el gobernador de la Torre llegó a comisionar a una persona destacada en San Tomás para la notificación de posibles casos reportados de enfermedades contagiosas en esa isla y en las islas vecinas. 1815. La cédula de gracia permite establecer un comercio libre y directo con España y con países extranjeros donde residían cónsules españoles. Se habilita el uso de los puertos de Fajardo, Mayagüez, Cabo Rojo, Aguadilla y Ponce. El Reglamento de Sanidad de 1841, bajo la gobernación de Méndez Vigo, ordena que todo buque preste su patente de sanidad e impone multa a los violadores. Las patentes se clarifican en limpias, sospechosas y sucias. Todo buque en cuarentena se le ordena ondear una bandera amarilla. Durante este periodo, nadie sube o baja de la embarcación, excepto los guardias de sanidad y el médico de turno. Si la cuarentena se prolonga por más de 5 días o hubieses enfermo a bordo, se traslada a un lazareto, lo cual aún no existía. Portones sanitarios. En 1854, consistía de un buque retirado no navegable que se modificaba para recibir pasajeros con enfermedades contagiosas, el cual contaba con camarotes, literas, mesa de aseo para 6 personas. Estos portones confrontaban problemas cuando se recibió un buque grande. El ejemplo es la Polacra Española Armonía, llegó con 40 pasajeros necesitando cuarentena. El lazareto flotante, 1863. Esto es otro intento del gobierno que nunca se materializó, dado el costo determinado por la compañía Carrington de 90,000 pesos por un buque que acomodaría 150 enfermos. En 1865, la Junta Superior de Sanidad nombra una comisión para determinar la capacidad, dimensión y proyección de un lazareto general. Una vez completado el informe de la comisión, se procede a notificar a las juntas municipales de cada pueblo para que realicen un estudio de lugares dentro de su jurisdicción para ubicar este lazareto. De 1865 a 1866 se reciben los informes de 14 juntas municipales, donde se designa preliminarmente los puertos de Guánica, San Germán, Jobos, Guayama, y los islotes de Caja de Muertos y Palominos en Fajardo. El gobierno municipal comienza las eternas consultas con las ramas médicas, las marinas y las de obras públicas, pero nunca se toma una decisión sobre dónde ubicar el lazareto. En 1865, la modificación al Reglamento de Sanidad. Al no contar con un lazareto, se determina que el puerto de San Juan
No atender a ningún barco procedente de Europa, Asia, África o América, con patente sucia o notas de casos de cólera, viruela, peste u otras epidemias, mientras no exista un lazareto en la isla, por miedo a repetir la situación del cólera. Recordemos que el cólera morbo y sus estragos entre 1855 y 1856 dejó un saldo de alrededor de 30 muertos, y de estos 30.000 muertos y de estos 5.000 eran esclavos. El 13 de julio de 1876, el Ayuntamiento de San Juan inicia un expediente por separado para la construcción de un lazareto municipal en Isla de Cabra. A pesar de que el gobierno superior ya había expresado que ninguno de los islotes de la bahía servían para ubicar un lazareto, por estar a barlovento de la población, rodeados de manglares y terrenos pantanosos, y en el caso de Isla de Cabra, por ser inabordable gran parte del año, sin fondeadero cómodo o abrigado, lo que significa no contar con la profundidad necesaria. Sin embargo, todo esto hace crisis por la llegada de la goleta inglesa Orange, julio de 1876. Llegan con 3 marinos atacados de fiebre amarilla. Los marinos ingleses tuvieron que ser ingresados en la Casa de Salud San Luis, dirigida por el doctor Tisol. Quien también reportó el fallecimiento de uno de los marinos a bordo. El marino se entierra junto a su ropa y a los lienzos usados en la cama. El doctor Tisol pide a la Junta Municipal de Salud un lugar para el traslado del marino convaleciente. El ayuntamiento manda hacer los planos y el presupuesto para la construcción de un barracón en Isla de Cabra. El gobierno superior accede a ayudar y aligerar el proceso. Sin embargo, pone como requisito que la estructura fuera demolida cuando lo exigiese la Capitanía General o el gobierno militar de la plaza. El ayuntamiento paraliza el proyecto, pues la inversión sería muy grande y sin garantías de permanencia. Mientras las autoridades no logran ponerse de acuerdo, el vapor Inglés Brahma se le niega la entrada al puerto y continúa viaje con pasajeros y mercancías que traía para la isla. La premiante necesidad de un lugar donde llevar a cabo las cuarentenas obliga al municipio a aceptar las condiciones de la Capitanía General. De inmediato se le recomienda al arquitecto municipal, don Domingo Serrano, que presente un plano y el presupuesto de las obras que se construirán en Isla de Cabra. Según el alcalde de San Juan, Bastón y Corto, se proyectan con un lazareto provisional que contará de varias dependencias, un muelle de madera, hasta para la bandera, 6 banderas y un bote con 6 remos a un costo de 14.419 pesos y 3 centavos. El municipio no cuenta con los fondos necesarios y acuerda realizar una subasta para las obras de construcción del lazareto. Sin embargo, en agosto, el cadáver de Francisco Abadar, marinero del vapor de guerra Pizarro, quien falleciera de una enfermedad contagiosa, ocasiona la necesidad de la construcción de un cementerio. Se le solicita también al arquitecto Serrano que prepare un plano para este fin y su presupuesto ascenderá a 186 pesos y 7 centavos. Las obras del cementerio se subastarán conjuntamente con la del lazareto. Están viendo algunos de los documentos encontrados sobre los planos del arquitecto municipal Serrano sobre lo que se planea hacer en Isla de Cabra. La edificación del muelle era vital para el establecimiento del lazareto en la Isla de Cabra. Sin un muelle no se justificaba su construcción, ya que no se podría llegar por inabordable durante algunas estaciones del año y no tener un buen fondeadero para las embarcaciones. Las edificaciones del muelle deben remitirse al gobernador militar de la plaza, por cuanto el ramo de la guerra tiene derecho indisputable a intervenir en las construcciones que directamente afecten a Isla de Cabra.
El municipio decide seguir el proceso, pero elimina del mismo la construcción del muelle. Sin embargo, el gobernador militar de la plaza autoriza la construcción del muelle, ya que se encuentra a más distancia de 1.500 varas de las obras más salientes del Castillo del Morro, aún suponiendo que se estableciera una batería en esa isla, como estaba prevenido por la orden del gobierno, no se afecta a la defensa por ser una construcción en madera. El 17 de diciembre de 1876, bajo el reinado de Alfonso XII, siendo gobernador don Segundo de la Portilla y alcalde de San Juan, don Francisco Bastón y Corto, se coloca la primera piedra del Lazareto en Isla de Cabra. Al año siguiente, el gobernador militar pone el fuerte del Cañuelo a disposición del ayuntamiento para utilizarlo como una de las dependencias del Lazareto, pero le imponen la condición de que se conserve en buen estado sin alterar nada a la distribución que tiene. Están dispuestos a desalojarlo en caso de que el gobierno militar lo exija por cuestiones de defensa y con la facultad de visitarlo en cualquier momento. Las obras que comprende el proyecto son 3 edificios que se construirán para las dependencias del Lazareto. Se ubicará en el primer edificio un hospital de atacados y enfermos, un aljibe y la garita para el excusado. En el segundo edificio habrá el hospital de convalecencia y una pequeña enfermería. Pueden ver parte de los planos hechos por Serrano para ubicar todas estas facilidades en Isla de Cabra. El tercer edificio era la casa de administración, que contaba con una pequeña cocina y finalmente sería dividido en 4 habitaciones exactamente iguales. Además, se construirá un muelle de madera al sureste de la isla. Finalmente, el 12 de febrero de 1878, tuvo lugar la recepción definitiva de los servicios que constituyen el Lazareto Municipal en Isla de Cabra. La Junta Municipal de Sanidad será quien se encargará de la administración del Lazareto. Sería también responsable de la redacción del reglamento económico y administrativo para regir el mismo. El ayuntamiento mantiene el derecho de propiedad de los edificios, así como el derecho a disponer de ellos cuando lo estime conveniente. A partir de esa fecha, sufrieron cuarentenas allí pasajeros de los vapores españoles Alicante, Alfonso XII, Marsella y el vapor inglés Fever. No obstante, la Junta determina a finales de julio de ese mismo año el cierre del Lazareto. La decisión obedecía, según la Junta Municipal, a los continuos conflictos y disgustos que le proporcionaba la falta de un reglamento económico administrativo y la insuficiencia de recursos económicos para sostenerle. Agravó la situación los gastos causados por los pasajeros del vapor inglés Fever, los cuales la Junta tuvo que absorber. El Lazareto podría reabrirse cuando fuera necesario si hubiese fondos disponibles para cubrir los gastos, debido a que el ayuntamiento se encuentra en un lamentable estado económico y no puede costear los gastos que origina el mismo. Por tal razón, el 21 de mayo de 1880 se acuerda su supresión. El Ayuntamiento de San Juan, al cerrar su Lazareto, obliga al gobierno superior a replantearse el problema de cuarentena marítima y asumir su responsabilidad pública para el control de las enfermedades contagiosas. El 11 de enero de 1883 se efectúa oficialmente la incautación de los edificios del Ayuntamiento de San Juan al Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Vázquez, por tan valiosa información y sobre todo en este tiempo actual que estamos pasando por una crisis de la pandemia. Muchas gracias. En este momento
Vamos a continuar con la última ponencia del día del tema, pero no menos importante. Historia del cementerio de San Juan por la profesora Norma López de Victoria. La profesora obtuvo 2 maestrías, una de la Universidad de Puerto Rico en bibliotecología, y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en Historia del Arte. Entre sus publicaciones sobre el tema del cementerio de San Juan se destacan los artículos Apuntes para la historia de los cementerios de Puerto Rico durante el siglo XIX, el cementerio de San Juan, clases sociales y reforma, y el cementerio de San Juan y las realidades de la muerte colonial. Sin más preámbulo, dejamos ahora a la profesora López de Victoria con el tema que le compete. Profesora López, debe poner el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Buenos días a todos y gracias por permitirme la oportunidad de ofrecer esta pequeña ponencia. Estoy tratando de pasar las imágenes y no me es posible. Puede tocar sobre el PowerPoint. Ya lo hice, muchas gracias. En esta presentación aspiro a ofrecer una descripción cronológica de eventos significantes al cementerio que nos acercamos hoy. Complementa esta sucesión de eventos imágenes que permitan acercarnos a cambios en los que se ha perdido el vínculo de la memoria. Espero que mi participación ayude a desarrollar conciencia de la importancia histórica y cultural de este lugar y abonar a su conservación. Los cementerios fuera de las ciudades se implementaron en América como resultado de políticas ilustradas para favorecer la salubridad pública. San Juan de Puerto Rico recibió una real cédula en 1789 y otra en 1804, requiriendo la construcción de estos cementerios. Pasarían 10 años desde 1804, cuando la ciudad recibe un real decreto dando un plazo de 1 mes para implementar estos cementerios. El plazo otorgado impuso un carácter de urgencia en el cabildo, que organizó un cementerio extramuros de forma provisional con la prisa que requería el decreto. El lugar elegido para el cementerio fue una rocosa franja de aluvión y bajos de arena al norte de las murallas de la ciudad. Una apertura en la muralla hacia la costa había sido abierta en 1784, que serviría de acceso al lugar. Tradicionalmente, los espacios extramuros eran percibidos por el habitante urbano como lugares de riesgo y posible peligrosidad. En el área desembocaban desagües de alcantarillados y hacia el este se encontraba un matadero cuya presencia atraía animales. Un poco más lejos se encontraba un vecindario marginal generado informalmente. El cementerio provisional quedó fuera del pueblo, pero se mantuvo cerca, contiguo a las murallas. Solamente podemos explicar la selección del lugar como un rechazo solapado al dictamen real, cumpliendo lo ordenado al quedar el cementerio fuera de la ciudad, pero lo más cercano físicamente a la iglesia. Su cercanía a la calle del Cristo facilitaba la procesión fúnebre desde la catedral al cementerio y aminoraba la distancia forzada entre vivos y muertos. La bendición del cementerio provisional de San Juan fue el 27 de mayo de 1814, bajo la advocación de Santa María Magdalena de Pazzi. El calendario romano incorporaba la festividad de esta monja carmelita el 25 de mayo. Irónicamente, ni siquiera las monjas carmelitas del convento de San Juan quisieron ser enterradas allí.
Estas escribieron al rey indicando que el cementerio quedaba muy cerca del mar y cuando el viento venía del norte era imposible estar allí. Añadían la cercanía al matadero y la presencia de animales atraídos por los cadáveres. El terreno rocoso también dificultaba una profundidad adecuada para los cuerpos. La implementación del cementerio encontró una muralla de hábitos y costumbres de gran arraigo. No tardó mucho en que su localización marginal diera paso a la apropiación informal y caótica. Durante casi 50 años, su localización implicó carencias en supervisión y en mantenimiento. Allí abundó la remoción a destiempo de cuerpos, el hacinamiento y el lucro desmedido de unos pocos que controlaban el alquiler de panteones. No será hasta 1862 que el ayuntamiento de la capital proponga una reforma total del Camposanto, adjudicando la obra al arquitecto Manuel Sicardó. El arquitecto describió el lugar como un desordenado montón de panteones descalabrados con inútil capilla y suelo lodoso. Reconoció como problemas principales la lluvia y el mar. Sicardó propuso la construcción de un desagüe y alcantarilla subterránea, pavimentación de las calles del cementerio y un muro de contención sobre una formación rocosa adyacente. Solo así se ensancharía el área, serían contenidos los desniveles y se controlarían los vientos del mar. En el nuevo cementerio no quedaría vestigio del cementerio anterior. Era un nuevo comienzo para la ciudad, ofrecer respeto y dignidad a sus muertos. Motivos de salud impidieron a Sicardó continuar su obra, concluyendo la obra su discípulo José Hernández. El cementerio debía proyectar el poder de la religión cristiana sobre la creación. Era vital una capilla sepulcral. La capilla propuesta era circular, construida en ladrillo, con solería de canarias en los pórticos y mármol en el interior. La capilla sepulcral del Camposanto se levanta con carácter autosuficiente del espacio circundante. Tiene 4 escaleras equidistantes y descansa sobre una base de nichos, con nichos. Está rodeada con arcos romanos, con pilastras dóricas formando una arcada. Corona la capilla circular una bóveda que reposa sobre un tambor en el cual se alternan 8 vanos circulares y de medio punto. Una pequeña linterna se levanta sobre el domo, terminando el conjunto la insignia de la cruz. La necesidad de espacios para inhumar quedaría resuelta con una galería de 4 niveles de nichos. Una base con nichos adicionales sostenía la unidad para un total de 464 nichos. Se construyó además una puerta monumental de entrada coronada con un ángel de metal. Posteriormente se construyeron dependencias como habitación de conserje, almacén de útiles y otras. Un paseo central reforzó el ritual de la marcha fúnebre, creando una vía dolorosa para unos y para otros un espacio donde desplegar la solemnidad y pompa que ameritara la ocasión. El ayuntamiento regularizaría la apariencia de las tumbas, especificando sus medidas, construcción y materiales a usarse. De la bóveda podía arrancar una columna, un pedestal, una estatua, urna o cualquier figura de mármol o granito. Se permitía también el uso de cercas alrededor de las tumbas. En el 1869 el ayuntamiento tenía reservada casi todos los espacios que comprendían el paseo. El lugar debía ser hermoso y ofrecer espacio para reflexión y contemplación. Sicardó compartía las ideas ilustradas de Europa que otorgaban importancia al ornato y recomendaba el uso de sauces llorones, siempre vivas, y plantas afines para ser sembradas en el lugar. Los espacios más visibles serían destinados a los grupos pudientes que podían contribuir al ornato del cementerio y embellecerlo con vegetación. El gobierno reconoció la participación privada en la responsabilidad personal de deudos para mantener las tumbas en buen estado. En las fotos de finales del siglo XIX podemos ver cómo evolucionó el lugar. Se puede ver que más allá del paseo principal, las tumbas no siguen un ordenamiento regular. El suelo está nivelado y se ve compactado.
puede observarse la presencia de lirios y de pinos. También podemos observar la proliferación de verjas alrededor de las tumbas, afirmando el sentido de pertenencia y propiedad del lugar donde se encuentran los fallecidos. Varias esculturas de ángeles con sus pilastras en la entrada de la capilla debieron ser donadas al cementerio. Puede verse una segregación económica, con tumbas modestas de madera en la periferia y las de mármol y piedra a lo largo de la vía principal y de la capilla. Los enterramientos productos de epidemias se efectuaban fuera de la verja contigua al mar. En 1875 se destina una parte al norte para aquellos a los que la iglesia no ofrecía sepultura eclesiástica. Sin embargo, el espacio del nuevo cementerio no fue suficiente para la población de una capital en crecimiento continuo. En 1891, el arquitecto municipal Patricio Bolomburo presentó un proyecto de ensanche, distribuyendo el espacio en paseos generales formando una cruz. Al centro de la cruz se dejaría una plazoleta central para un mausoleo notable. Durante la primera mitad del siglo XX, la familia Ferrer construyó allí un hermoso monumento que hoy se conserva parcialmente. Al extremo este se separó una franja para cementerio civil y al norte, a lo largo del muro que protege el recinto entre este y el mar, se proveyó espacio para cementerio de epidemias. La entrada al cementerio la formaban dos pilares con una puerta de hierro. Se proveyó para la construcción dos pequeñas dependencias destinadas a casa, administración y depósito de cadáveres del cementerio civil. No se proyectó ningún edificio de importancia, pues se utilizarían las del cementerio existente y todos los enterramientos serían en la tierra. El ensanche se dio por concluido en 1894. El nuevo espacio no logró conformar un sentido de orden como estaba propuesto. Actualmente el área se distingue como una caótica sin que pueda percibirse una ordenación regulada de las tumbas. 4 años más tarde, a consecuencia de la Guerra Civil Hispanoamericana y el establecimiento de un gobierno militar en Puerto Rico, se suscitaron cambios que alterarían la dinámica del cementerio. Varias paredes y nichos sufrieron daños y hubo de removerse un proyectil que cayó en el cementerio durante el bombardeo del 12 de mayo de 1898. La primera sensación de los americanos ante los cementerios de Puerto Rico fue de asco. La mentalidad anglosajona no estaba acostumbrada a la tradición mediterránea de exhumaciones rutinarias. Para ellos, la muerte debía ser escondida, no podía estar expuesta a la vista de todos. Los osarios eran foco de enfermedades y debían ser enterrados. En marzo de 1899, el general Guy Henry ordenó no dejar al descubierto restos de exhumaciones, sino colocarlos en fosas. Esto no debió parecer suficiente al gobierno militar y en agosto de 1899 se prohibió para siempre la costumbre de exhumar los muertos. Se quería que cada ciudadano tuviera perfecto derecho a un respetuoso entierro, fuera o no miembro de la iglesia, rico o pobre, y que una vez enterrados los restos no fueran removidos como se estaba haciendo. Otra denuncia de mayor seriedad fue por el desprecio e indiferencia de la mayor parte de la población hacia los entierros de los pobres. Una diferencia abismal existía entre sus sepulturas y la de los ricos. En ocasiones sin un ataúd, los primeros recibían exhumaciones a destiempo ante la falta de terreno para más tumbas, con un tratamiento casual hacia los remanentes. Otra diferencia cultural con los puertorriqueños fueron las campanas de agonía y muerte de difuntos que molestaban a los oficiales militares y pidieron su silencio. Los habitantes de San Juan tampoco estaban complacidos con la brecha cultural. En mayo de 1898 se quejaba la prensa de soldados americanos desnudos bañándose en el mar cerca del cementerio. El 9 de octubre de 1899
el alcalde de San Juan escribió al gobernador militar solicitando no permitir la entrada de automóviles americanos al cementerio, sino que se quedaran afuera. La alcaldía había recibido muchas quejas de que estos entraban al cementerio haciendo daño a las tumbas. No tardó en circular en la prensa local un rumor de que se pensaba clausurar el cementerio de San Juan, construyendo otro más alejado por estar demasiado cerca de la población. Para entonces, el cementerio representaba para San Juan y su población un vínculo con sus ancestros y con su identidad. Esta relación se construyó a través de los años, particularmente con la celebración del Día de Difuntos, también conocida como la Fiesta de los Difuntos. Esta celebración de origen ancestral fue adoptada por la Iglesia Católica, celebrándose el 2 de noviembre. La celebración debió lograr mayor popularidad con la construcción de la capilla circular, inaugurada el 1 de noviembre de 1864, coincidiendo con las preparaciones para el Día de los Difuntos. Estas celebraciones contaban con la aportación económica del ayuntamiento para cubrir gastos de pintura y limpieza del lugar y la aprobación de la Junta de Sanidad si las condiciones de salubridad lo permitían. En las últimas décadas del siglo XIX, la celebración ganó gran popularidad y asistencia. Desde el día antes de la celebración, el cementerio se llenaba de familias limpiando y decorando los monumentos fúnebres. Personas de todos los niveles sociales iban al Camposanto esa noche. Las familias sentían orgullo de alajar las tumbas de familiares y aquellas más hermosas y llamativas recibían la visita de cientos de personas que se detenían ante el monumento fúnebre a ofrecer sus respetos o admiración. En los arreglos se llevaban objetos de la familia, como candelabros, luminarias, retratos, cintas, cojines y todo aquello que contribuyera a la belleza de la tumba. El periódico podía reseñar la actividad mezclando frivolidad y piedad, describiendo aquellos monumentos con las decoraciones más llamativas. Durante la noche, las tumbas se llenaban de luces ambientando el lugar. Estas coincidían con ceremonias religiosas y cantos, los cuales solo podemos imaginar. Manuel Fernández Juncos describió la experiencia de la Noche de Difuntos como sigue: música religiosa y canto fúnebre, y cuerpos que se rozan y se oprimen, y vestidos que se rasgan, y risa, y bullicio y animación. Cansado de contemplar aquel extraño conjunto de personas, me dirigí hacia la puerta del Camposanto. Pasé no sin trabajo por entre la apiñada multitud de vendedores de dulces y refrescos que convertían en un verdadero mercado aquella mansión bendita. La fiesta nocturna de difuntos no se efectuó más a partir de 1898. El ayuntamiento solo permitió la visita al cementerio desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cuando el cementerio sería cerrado. Terminada la actividad, materiales considerados de riesgo a contagio colocados en las tumbas serían quemados y los objetos de material permanente serían desinfectados antes de poder regresar a las casas. Más allá de las preocupaciones sanitarias, esta medida estaba atada al interés de controlar y vigilar las expresiones populares. Tampoco ayudaba la colindancia del cementerio con la zona militar. El cementerio era el lugar ideal para disentir. Ya en 1851, el gobierno español había prohibido los discursos en ese lugar. Durante el siglo XIX, los monumentos construidos reforzaron la continuidad histórica de la capital y el sentido de nacionalidad en las tumbas de sus hombres prominentes. En ruta del paseo, el transeúnte observaba el lugar de descanso de políticos, poetas, médicos y músicos, pudiendo reflexionar en la riqueza de su cultura y tal vez imitar obras pasadas. El control religioso del cementerio terminó el 2 de abril de 1900, cuando el general Davis ordenó que los cementerios construidos con fondos públicos fueran de carácter civil. Posteriormente se aprobó una ley en enero de 1901 para secularizarlos.
La celebración del Día de los Difuntos continuó celebrándose con gran entusiasmo durante las primeras décadas del siglo XX. Las revistas de la época publicaban regularmente artículos o imágenes de la celebración. Gracias a estas, podemos atisbar en espacios y lugares que ya no son. Gradualmente, la actividad comenzó a languidecer y ya para finales del siglo XX apenas se celebraba. En 1911, el alcalde Roberto H. Todd indicaba que el cementerio de San Juan había sido prácticamente clausurado por la disposición de no hacer exhumaciones en ninguna época. Esto favorecía a los muertos pertenecientes a grupos marginales que permanecerían indefinidamente en el campo, pero supuso esta situación una crisis en el espacio del cementerio. Posteriormente, hubo de regresarse a la costumbre de exhumaciones periódicas. Durante las primeras décadas del siglo XX, aumentó la tendencia de familias acomodadas de comprar panteones en el cementerio, mientras la mayor parte de los entierros de pobres se hicieron en el cementerio de Santurce. Durante la segunda mitad del siglo XX, tal vez a causa de su belleza, personas destacadas en todos los ámbitos sociales y culturales de Puerto Rico y el exterior escogieron el cementerio de San Juan para su tumba, enriqueciendo culturalmente el lugar. Aun cuando este espacio se caracteriza por la identidad de sus ocupantes fallecidos, sus historias están atadas a su relación con los vivos. Somos los vivos los que aseguramos la continuidad, modificación, cuidado o abandono del cementerio. El cementerio de San Juan continúa necesitando reparaciones y mantenimiento constante. Actualmente, la mayor amenaza del cementerio es el vandalismo que destruye los monumentos funerarios. Sin embargo, a pesar de los vaivenes culturales, el cementerio aún mantiene relevancia como lugar de recordación, lugar de protesta y lugar de alegría ante la muerte. Su presencia refleja las afirmaciones y contradicciones de nuestro pueblo y su visión de su nacionalidad e identidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesora López de Victoria. Definitivamente muy ilustrativo, y el cementerio de Santa Magdalena de Pasís tiene muchas lecturas arquitectónicas, artísticas, incluso de fervor religioso, que muy acertadamente usted nos llevó por esta majestuosa exposición. Definitivamente que todas las ponencias presentadas en esta mesa 1 Patrimonio Edificado han sido excelentes trabajos, los felicito y nos invitan a indagar en cada una de estas temáticas presentadas en el día de hoy. Enhorabuena a todas. Gracias. Si tenemos a Hilda por ahí, Hilda. Porque tenemos una serie de felicitaciones y de preguntas por el área de Facebook. Vamos a verlas si nos bajan por aquí, porque como estamos en vivo, estoy por otra computadora. Muy didáctica, felicidades, dice Paloma, excelente exposición, Norma, me encantó, dice Sandra, Pedro Marrero dice excelente, Doris dice bravo. Vamos a ver si, que me había dicho Hilda que teníamos unas preguntitas, pero no logro. Déjame ver si por aquí. Yo creo que va a ser más fácil si lo... Hilda, ¿me colaboras? Tenemos a... Esto es como es en vivo, tenemos... Luis Santiago dice, saludos Norma. ¿Qué puedes decir de las tumbas de los masones? Esta pregunta va dirigida a la profesora López de Victoria.
Bueno, los masones pueden ser enterrados una vez que el cementerio, que era originalmente un cementerio católico, se convierte en un cementerio civil. Se permiten todas las ideologías y todas las creencias religiosas. En 1890, el ayuntamiento tiene que hacer un espacio por decreto, por ley, para otras personas que no fueran católicos. Y entonces la parte hacia el oeste, extrema, perdón, hacia el este, se prepara una verja y allí se pueden enterrar todos los que no fueran católicos. Posteriormente, las tumbas masónicas están en todas partes en el cementerio, no hay un límite ni hay un área definida para los masones. Muchas gracias. Aquí tengo otra preguntita. No sé, dice Miguel Norberto Barri, no sé si se dijo, pero me pregunto por qué el nombre de Santa María Magdalena de Pasís. Bueno, hay varias ideas hacia eso. Yo entiendo que la fecha de la santa era el 25 de marzo y quedaba cerca, el cementerio es bendecido el 27. Había una cercanía de la fecha de la santa que en el calendario romano y esa fecha de la bendición. Hay otras, también se dice que ese nombre se debe a que era una monja carmelita y que se quería que los religiosos aprobaran de ese lugar y se enterraran allí, particularmente las monjas carmelitas. Muchas gracias por la información, profesora. Aquí continúo con una serie de comentarios. Excelente información. No sé por qué no me quieren bajar todos los comentarios. Te puedo ayudar, Isaura. Ay, por Perdón, favor, Hilda. Es que sí, es que ahorita mi micrófono no quería prender, así que mira, estoy en tengo dos por aquí tecnologías, un Apple por un lado y un otro medio, así que te lo voy a agradecer. Perfecto, pues tengo por aquí para Natasha, ¿todos los aljibes en la isleta fueron sellados a la llegada del acueducto? No, pero hubo mucha resistencia de los residentes porque comenzaron a cuestionarse, tenemos agua disponible en los aljibes, ¿por qué tener que pagar ahora por un nuevo sistema? Pero no. Excelente, continúo leyendo por aquí. Carmen Alicia, felicitamos a la investigadora Natasha Rivera y queremos saber si considera que un estudio de los aljibes domésticos, en otras palabras, conocimiento en general sobre la posibilidad de activarlos, puede contribuir a mejorar el atropello constante de la falta o baja de presión del suplemento de agua de San Juan. Bueno, no creo que esté estrechamente vinculado el restituir el aljibe con aumentar la disponibilidad de presión del sistema en su totalidad, pero definitivamente debemos tomar esa decisión de restituir el uso de los aljibes, como está haciendo el Castillo San Cristóbal. Creo que también es el mismo plan que tiene el cuartel de Vallajá. Y máxime con las condiciones climatológicas que tenemos en el presente de las continuas sequías, es una infraestructura que ya está dada, sería volver a reutilizarla. Hace algún tiempo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados había hecho algunos cambios al sistema. Si mal no recuerdo, había cambiado la tubería de 20 pulgadas a 36 y algunas válvulas, que eso era en favor para aumentar la presión, pero dado el comentario de Carmen Alicia, pues eso no ha cambiado mucho. Excelente. Estoy buscando otra pregunta que vi por aquí, ahora no sé dónde está, pero era para el arquitecto Ojeda sobre la paleta de colores de Fortaleza. Sí, eso fue un tema de discusión incluso público hace algún tiempo,
pero ¿verdad? Otra ponencia puede ser los trabajos que hicimos de restauración y recuperación de la pigmentación original de Fortaleza. Nosotros teníamos la base ya hecha a través de estudios que hicimos en los muros y la comprobación de las descripciones y aquella famosa acuarela que mostré sobre los colores exteriores. Encontramos similitudes en colores y pigmentación de la escalera principal con partes ornamentales en la fachada frontal principal de la fortaleza. De hecho, el color se define como un salmón, un color salmón, con unos grises tierra en la ornamentación. Cabe decir que a veces vemos un monumento como este, un ícono, que fue dejado en blanco por muchísimas décadas, ¿verdad? El recuerdo era blanco. Pero cuando uno se acerca a una restauración de esta magnitud, uno tiene que ser responsable y hacer todos los ejercicios razonables para poder determinar la realidad de las crónicas, la realidad de lo que se presenta. Por lo tanto, cuando se le cambió ese color, que fue también, ¿verdad? Una reacción y mucha gente opinó y demás, realmente se basó en estudios sobre las capas de pintura y pigmentaciones que afortunadamente todavía teníamos en varias secciones del edificio. Así que no porque se haya sido blanco 50 años, es que fue blanco por 500 años. Así que eso nos lo tenemos siempre que preguntar. Si lo que tenemos ante nuestros ojos es algo del origen o fue algo en su momento y se quedó y se convirtió más o menos en una tradición visual. Y eso es lo que tendría que decir al respecto. De hecho, la escalera, si la ven ahora, es una cosa impresionante. El pan de oro que encontramos, lo volvimos a restituir. Esos azules, lapislázuli, esos ocres. Así que obviamente sí tuvo que haber causado impresión en ese Puerto Rico del siglo XIX ante, ¿verdad? Una arquitectura más parca militar, que era lo que nos tenían acostumbrados. Excelente. Y tengo otra preguntita por aquí para Norma, para ver qué puede decir sobre la tumba de los masones. Ya ella lo había comentado, o si tiene algo que agregar. Bueno, las tumbas están en todas partes en el cementerio. Habría que ver dónde están. Hay un inventario de tumbas que tiene el municipio y ver dónde puedan estar esas tumbas, si es que se están buscando, conocer cuál es la simbología de las tumbas, los símbolos masónicos para identificarlas y saber dónde están. Pero deben estar dispersas en el cementerio. Bueno, pues no veo más preguntas por aquí, por el Facebook. Si me permiten. Sí, adelante. Ok, gracias. Quisiera exponer un punto sobre la investigación sobre el lazareto de cuarentena marítima en Isla de Cabra. Es que una vez que llegan los americanos, ellos utilizan parte de ese terreno, no las estructuras, parte de ese terreno para crear un leprocomio o un lazareto de leprosos. Eso es una cosa que sí quiero dejar constancia, porque la finalidad de la tesis era investigar qué había pasado con Isla de Cabra durante todo el siglo XIX. Y una vez llegan en el 98 los americanos, pues se utiliza para un lazareto de leproso. Gracias. Hilda, si me permites un momentito, la doctora Carmen Alicia Morales hace una pregunta para la profesora Norma López de Victoria. ¿Existe un plano del cementerio y por qué cree que el municipio de San Juan no lo expone públicamente?
Yo creo que la respuesta está en unos conceptos de privacidad. Y por eso no se hace público. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay personas que me han dicho que están buscando la tumba de una persona que cree que está enterrada en un panteón y quiere saber si ese ancestro está enterrado en ese panteón, y va a las oficinas del municipio donde tienen esos inventarios y no le dan esa información, porque entienden que es una cuestión privada, como la ley IPA de salud y eso, que eso no está disponible. Sí hubo un inventario que se preparó bajo la administración de Sila Calderón. Ese inventario consistía en una fotografía de cada tumba, se medía la tumba, se localizaba en un plano mayor, cualquier inscripción que tuviera la tumba se transcribía en el inventario. Ese inventario debió haberse entregado al municipio de San Juan. La Oficina Estatal de Conservación Histórica tiene una pequeña parte de ese inventario, porque no tiene ni siquiera 10 o 15 tumbas como mucho. Y ese inventario tenía que haber sido de varios tomos para poder abarcar todo lo que contenía todo ese cementerio. Hasta el día de hoy yo no he visto ese inventario, no sé quién lo tiene, se supone que lo tenga el municipio. Ellos aparentemente no se sabe qué ha pasado con ese inventario. Pero sí hubo un inventario, pero no era de lo que se veía visualmente. No era un inventario de quienes estaban enterrados en un panteón, sino lo que decía el panteón, la inscripción, las medidas, la fotografía, eso, pero no decía quiénes estaban enterrados como tal. Si me permiten abundar un poquitito sobre eso, yo hice el estudio para la restauración del edificio de los nichos hace como 10 años atrás, 10 o 12 años atrás, y el tema de la propiedad de los panteones y nichos es un issue porque al ser vandalizados constantemente pierden sus tarjas, las tarjas de mármol, si es que hubiese, o a veces las inscribían con pintura, ¿no? Se trató de emitir unos edictos para ver si podían venir personas y familias a reclamar lo que entendíamos no tenía dueño, pero sí es cierto que no hay una documentación fidedigna, por ejemplo, de estos nichos, a pesar de que dicen en propiedad, eso quiere decir que fueron adquiridos, ¿verdad? Y en un momento dado eso todavía le pertenece a alguna familia, así que es un poco complicado y complejo ese manejo por la falta realmente de ese inventario, de ese fichero, para poderle adjudicar a las distintas tumbas su mérito y ponerle su nombre y ponerle el nombre y reconocer a todos esos ancestros que están ahí de sanjuaneros, posiblemente casi todos. Continúan las expresiones de felicitaciones para todos los ponentes, así que los invito a que pasen por la página de Facebook del Instituto de Cultura para que puedan ver cada uno de los comentarios. Y había una notita por aquí que alguien puntualizó, pero ahora se me fue. Era referente al mausoleo de José de Diego, que es masón y cita en el cementerio. Así que ya estamos llegando al final de esta maravillosa presentación. Los invito nuevamente a la 1 en la mesa 2, arte. Tendré la oportunidad de presentar un tema sobre Rafael Tufiño, así que están todos cordialmente invitados. Gracias por esta oportunidad que nos ofrece a todos el Congreso Internacional
de historia del Viejo San Juan, 500 años desde su fundación. Enhorabuena nuevamente para todos, y si Hilda quiere agregar algo para la clausura de esta mesa que ha sido tan ilustrativa, este es el momento, Hilda. Excelente, muchísimas gracias y felicidades a cada uno de los ponentes. Concuerdo a que los invito a que visiten la página de Facebook del Instituto para que puedan continuar la conversación con las distintas personas que nos han acompañado a través de todo este congreso. Y quiero invitarlos a que se conecten a las 12:15 para la exhibición de uniformes militares 1797 del Regimiento Fijo. A la 1:15 regresamos con la mesa número 2, Arte, y luego a las 2:45 con la mesa número 3, Historia Marítima, Comercial y Defensiva Moderna. Así que eso es todo por esta mesa y continuamos. Muchas gracias. Gracias a todos.